Ahora sí, ya. Muy buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta última sesión, ¿cierto? Del curso y del módulo, ¿verdad? Educación inclusiva. Hoy día ya vamos a terminar. Ahora, antes de ver la última parte, es importante que recuerden, ¿cierto? Que hoy día estamos con la apertura de la tercera prueba, ¿ya? De la tercera prueba. Es decir, hoy día, ¿cierto? Deben terminar de rendir aquellas personas que no han rendido la prueba 3. Hasta el momento hay 33 personas que la han hecho, ¿ya? Espero que puedan terminarla, en su gran mayoría, para que podamos, digamos, cerrar esta prueba, ¿cierto? Y ya podamos definitivamente, ¿cómo decirlo? Podamos dejar, ¿cierto? Esto ya cerrado. Ahora, recordemos lo siguiente. La prueba recuperativa, ¿cierto? Según calendario, es mañana. Por lo tanto, mañana los que están al día, ¿cierto? Como lo vimos nosotros en el cronograma, en el que les mandé, ¿cierto? Vamos a recordarlo al tiro para que no se les olvide. La prueba 4 y final, que es la que da cierre a este curso, ¿cierto? La voy a abrir mañana a las 9:30 de la noche, ya que es como lo más temprano que la voy a dejar abierta, ¿ya? 9:30 de la noche. Mañana a las 9:30 se abre la prueba 4 que tiene que ver con la materia de hoy día, que son, ¿cierto?, los módulos 7 y 8, ¿ya? Con eso, entonces, vamos a ir cerrando esta parte que tiene que ver ya con el curso de educación inclusiva. Y ojo, la prueba recuperativa, ¿cierto? La voy a abrir básicamente hoy día a las 12 de la noche, ¿ya? La prueba recuperativa 3. ¿Por qué? Porque obviamente, chiquillos, ustedes tienen que pensar que la prueba o sea, la prueba 3 se va a cerrar, ¿cierto? A las 11:59. Por lo tanto, la recuperativa 3, ¿cierto? Yo la voy a abrir, obviamente, a las 12 de la noche de hoy día y la voy a cerrar a las 12 de la noche de mañana, ¿ya? Para que estén más o menos claros. Y la recuperativa 4, que es la última prueba, ¿cierto? La vamos a abrir el jueves 7 de agosto. Es decir, el jueves a las 9:30 de la noche voy a estar abriendo la última prueba, ¿cierto? Recuperativa. Y por lo tanto, para el viernes deberían estar todos ya cerrados con esta asignatura, ya con este módulo que hemos visto hasta ahora. No sé si hay alguna duda con respecto a esto, ya para que después, digamos, por si les surge algo, necesito saber. ¿Hay alguno que tenga dudas, que tenga consultas sobre esto? Por acá nada, profesora, muchas ¿No? Ya, porque si tienen dudas es importante que las pregunten para que no tengamos inconveniente. Ya, la idea es poder resolver, ¿cierto? Todas las inquietudes que usted pueda tener en esta última sesión, que después ya no nos vamos a conectar para ver estas dudas. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar, ¿cierto? Lo último que estábamos viendo la semana anterior, que tiene que ver un poco con el tema, ¿cierto? Y el desarrollo de eh, el trabajo de el pie, ya que era lo que estábamos viendo un poco la semana pasada. No sé si lo recuerdan, que fue como lo más fuerte que habíamos estado revisando. Vamos a avanzar al tiro sobre esto. Ya, un momento. Estábamos nosotros aquí. Ya. Recordemos que nosotros, ¿cierto? Estamos entendiendo que hay colegios que tienen proyecto de integración escolar o programa de integración escolar y otros que no lo tienen. La pregunta es, chiquillos, a ver si vamos entendiendo un poco lo que hemos visto. Si ustedes tuvieran niños con necesidades educativas especiales,
¿Dónde le recomendarían estudiar a los niños? ¿En un colegio con programa de integración escolar o con aquellos que no tienen programa de integración escolar? En un colegio que tenga BIE, Ya. ¿Por qué? porque ahí tienen las herramientas que lo pueden ayudar a mi hijo y la familia, que trabajen Correcto, con comunidad. correcto. Ahí hay mucho más herramientas, ¿cierto? Para poder trabajar con estos niños, utilizando, por ejemplo, ¿cierto? Em, lo que son las TIC. Ahora, recordemos las TIC brevemente, ¿ya? Recordemos que las TIC son bastante interesantes y se refieren, ¿cierto?, a las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y tienen por objetivo, ¿cierto?, a superar, buscan que los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales o derechamente discapacidad puedan, ¿cierto?, superar estas barreras de aprendizaje, utilizando recursos audiovisuales, ¿cierto?, motrices, etcétera. Ahora, por ejemplo, si un niño es ciego, ¿cierto?, no va a poder leer libros, pero sí podría escuchar audiolibros. ¿Ya? Ahora, busca, ¿cierto?, promover la comunicación y la colaboración, entendiendo que trabajar con las TIC significa también incrementar el trabajo con las familias, comprendiendo lo siguiente, que si habitualmente a un niño, ¿cierto?, que no tiene necesidades educativas especiales, es un trabajo importante regular el uso y acceso a las TIC. Hay que entender que con una persona que tiene necesidades educativas especiales o una persona que tenga discapacidad, el trabajo debe ser más acucioso todavía. Por lo tanto, necesitamos tener las TIC de nuestro lado. ¿Para qué? Para superar la colaboración, para tener una cercanía, ¿cierto?, con nuestras familias y por lo tanto promover el aprendizaje colaborativo. Y obviamente personalizar el aprendizaje de acuerdo con las necesidades, ¿cierto?, individuales que tengan cada uno de nuestros estudiantes. Ahora, nosotros sabemos mejor que nadie que las TIC habitualmente son más atractivas y motivadoras para los chiquillos. ¿Por qué? Porque es algo que ellos conocen, es algo que ellos han visto y es algo con lo cual han crecido. Por lo tanto, para nosotros, ¿cierto?, es mucho más motivador para ellos trabajar con las TIC. Y además porque ellos también pueden, ¿cierto?, obviamente siendo guiados por nosotros, ellos pueden ir aprendiendo de manera más autónoma, ¿ya? Ahora, ojo, porque hay que irlo guiando. Porque, por ejemplo, si yo le doy un trabajo de investigación a un niño, tengo que también advertirle de ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas le tengo que advertir em, a un niño que está trabajando buscando información en Internet? ¿Qué le tendría que advertir? A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Qué le tendría que Profesora, enseñar? Sí, dígame. hola, buenas Hola, tardes. hola. Que las TIC se utilizan, como usted bien lo dijo, para el tema del aprendizaje, Ujú. con plataformas, etcétera, y que está hecho para eso, que no tienen que ahondar en otro tipo de páginas web, me imagino, y darle un buen uso. Exactamente, darles un buen uso. De hecho, o sea, les comento que, por ejemplo, en la última reunión de apoderados, no se preocupe, Karim, la voy a tener en cuenta, ¿ya? En la última reunión de apoderados, yo como encargada de segundo ciclo básico fui al quinto básico a conversar con los papás con respecto a qué, a los temas de convivencia que se generan, por ejemplo, con el uso de los estados de WhatsApp. ¿Por qué? Porque había tenido varios temas en un quinto básico donde los niños se molestaban mediante estados de WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que les sugerí yo a los papás? Que empezaran a buscar herramientas de control parental. ¿Por qué? Porque naturalmente será adecuado que un niño de 11 años use de forma indiscriminada un WhatsApp. ¿Será correcto? No, No. ¿Por qué no no, es ni correcto? ninguna red social. Porque ellos no saben usar las redes sociales por lo general, ninguna.
ellos buscan o piensan que son bromas, es chiste, pero ellos no saben el daño que pueden causar con lo que hacen. Exactamente. Ese es el punto. Hay que enseñarle a los estudiantes a ser autónomos. Y eso significa que al principio los vamos a tener que guiar paso a paso. ¿Por qué? Porque la idea es que ellos usen herramientas accesibles, pero también ustedes tienen que considerar herramientas en las cuales ustedes puedan monitorear lo que ellos están haciendo. Por eso que es tan importante. Hay que ver entonces las necesidades específicas de cada estudiante, los recursos tecnológicos que yo voy a ocupar, ¿cierto? Y recursos que también nos permitan que los chiquillos usen las TIC para lo que realmente necesitan, que es aprender. Y como ustedes bien decían, no terminen usando, ¿cierto? Las TIC para hacer cualquier otra cosa. Entonces, ese es un punto importante que tenemos que discutir, ¿ya? Y hay que tenerlo súper claro si vamos a hablar de inclusión. Ahora, obviamente, en educación inclusiva, nosotros tenemos que entender que para poder implementarla con las TIC, yo tengo que planificar actividades y sobre todo clases inclusivas, donde yo no ocupe solamente la pizarra y el papel, ¿cierto? Sino que también vaya ocupando otros recursos, videos, imágenes, ¿cierto? Eh, por ejemplo, páginas web, ¿cierto? Etcétera, que me permitan ir respondiendo a los diferentes estilos y formas de aprender de mi estudiante. Y una vez que yo diseñé las actividades que yo voy a hacer o lo que quiero hacer, voy a buscar los recursos que me permitan, ¿cierto? Que sean fáciles de usar para los chiquillos y que para mí, por ejemplo, también me sirvan para aprender, ¿ya? Ahora, fomentar la participación activa de todos los estudiantes, evidente. Obviamente, estos chiquillos considerando las diferentes características de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque no sé si se han dado cuenta, pero en todos los cursos o en todos los colegios hay niños que se ponen extremadamente nerviosos cuando tienen que hablar. ¿Les ha pasado? Que hay niños que se ponen muy tensos cuando tienen que presentar, cuando tienen que exponer. ¿Les ha pasado eso? ¿Cómo ven las nuevas generaciones? Estábamos hablando de que tus resiliente hasta el final te desfiaban y salías a jugar. ¿O alguno de los hijos de ustedes que se pongan nerviosos, por ejemplo, cuando tenga que presentar algo? Sí, por supuesto, profesora. ¿Cierto? Sí, sí. Y eso también hay que irlo trabajando de a poco. Ojo con eso. No es sencillo que un niño vaya desarrollando la personalidad. Y yo le puedo dar muchos trabajos, pero eso no garantiza que el niño desarrolle la personalidad. Y hasta uno, de hecho, se pone nervioso y queda en blanco. Entonces, ojo, hay que ir desarrollando con los niños de a poco, ¿cierto? Este tema de poder presentarse. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Sacándolo a la pizarra, ¿cierto? Dándole pequeñas tareas, haciéndolo leer, por ejemplo, etcétera. Podemos ir diseñando, ¿cierto? Diferentes maneras de ir incluyéndolos a todos. Y obviamente puedo usar las TIC para poder trabajar, ¿cierto? Aquellos contenidos que a lo mejor necesito profundizar, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto último que les digo? Porque en estricto rigor hay contenidos que el profesor a lo mejor le va a dar, ¿cierto? Profundidad, y a lo mejor otros contenidos va a hacer que los chicos, por ejemplo, desarrollen trabajo, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Entonces, es muy variable. Ahora, esto último es súper importante, el punto 5, promover el uso responsable y ético de las TIC. Por ejemplo, hay un debate ahora mucho con la inteligencia artificial, con ChatGPT, por ejemplo, y otras áreas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la tecnología ha llegado a ser tan evolucionada que yo, por ejemplo, le puedo pedir a un chat GPT que me escriba una tarea completa. ¿Cuál es el problema desde la ética de pedirle a chat GPT que me haga una tarea completa? ¿Qué dice el público? Y se curaba, y tenía al día siguiente un buen, y tenía al día siguiente un Que los niños no están aprendiendo así, no es porque a veces copian y pegan nomás, no es, Ese es no el aprenden. tema. Exactamente. O sea, en el fondo, ¿yo puedo prohibirles que usen ChatGPT? Sí, pero, ojo, que no hubo esfuerzo, no hay aprendizaje, no leen la información y por lo tanto no investigan.
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y es el enorme desafío. ¿Decirle a los chiquillos que dejen de usarla? No, pero sí, por ejemplo, especificarles, ¿cierto? Que ellos tienen que o reforzar el aspecto de que sean honestos en cuanto a qué, a que pueden usar la información, pero obviamente no transcribirla, sino que, por ejemplo, parafrasear, ¿cierto? Buscar sinónimos, etcétera, de tal manera de que puedan comunicar una idea parecida a la que tenemos, ¿cierto? Esta, en esta inteligencia artificial, pero que salga de ellos, porque con eso estamos haciendo un uso responsable y evidentemente, además estamos fortaleciendo la parte ética, la parte de los valores de la honestidad de los chiquillos. De hecho, Diego, efectivamente, ¿ya? O sea, ChatGPT puede ser un aliado para el aprendizaje, sí, pero podría constituirse en un enemigo importante de las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque les inhibe el desarrollo cerebral. Ese es el asunto y que no es menor, exactamente. Tal cual, Diego. Muy de acuerdo. Ahora, colaborar con otros profesionales y familias, sí. La idea, chiquillos, es que si ustedes llegan a ser asistentes de aula que estén en sala, trabajen con el docente a cargo, se relacionen con las familias de buena forma. Ojo, cercana no significa, por ejemplo, compartir cosas de la vida personal, pero sí significa tener una relación, ¿cierto? Amable, cordial, preocupada, ¿cierto? Por el estudiante, por el desarrollo, etcétera. Ahora, obviamente, esto no es tan sencillo como yo lo digo en Chile. ¿Por qué? Porque Chile obviamente tiene algunos desafíos sobre eso. Y ustedes lo viven a diario. El primer desafío importante es la llamada brecha digital. ¿A qué se refiere la brecha digital? La brecha digital, chiquillos, se refiere básicamente a las dificultades en el acceso a Internet que tienen diferentes sectores. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que no pueden ingresar a clase porque no tienen señal? Imagínense en los colegios rurales. ¿Alguno de ustedes trabaja en un sector rural? ¿De los que están acá? Exactamente. De hecho, Paola, la IA es una muralla también para las relaciones humanas, porque en el fondo, conteniendo la IA, muchas veces no necesito un compañero que me ayude. Ahora, si no tengo internet, le sumo además el problema de la brecha digital. O sea, evidentemente, hay colegios chiquillos en Chile que lamentablemente no están preparados para trabajar con tecnología, porque, por ejemplo, no tienen una buena conectividad a internet, y eso es un problema. A eso le sumamos ciertos profesores que no tienen formación en tecnología. Por lo tanto, son profes que todavía trabajan con pizarra, plumón y papel, ¿ya? O clases que hacen muy tradicionales, ¿cierto? Donde la pizarra es el recurso principal, donde el profe se dedica a exponer, ¿cierto? Y los niños solamente se dedican a escuchar, ¿cierto? Y memorizar lo que el profesor dice. Ahora, cuando tenemos profesores preparados a veces y tenemos el tema digital relativamente bien, a veces contamos con otra dificultad, los recursos insuficientes. Por ejemplo, las salas de computación. Por ejemplo, chiquillos, ¿cuántas salas de computación conocen ustedes? La clásica, donde están los computadores, los niños entran a hacer sus clases. Bueno, al menos esa es la que hay donde yo trabajo, que es una sala de computación y tiene cada uno su computador y la profesora hace su trabajo. Correcto. Pero ¿para cuánta capacidad tienen? Creo que en el colegio llegaron nuevos este año, así que tienen para una clase de 35 o 40 niños. ¿Y cuánta población tenemos de estudiantes en los colegios en cada No, curso? en el curso, cada curso casi 42, 43. O sea, ¿tenemos capacidad para trabajar con todos los niños? No. No. Por ende, tenemos otro problema, recursos insuficientes. Otras veces, los profesores tampoco trabajan en equipo. Es decir, por ejemplo, tampoco podemos o tenemos, ¿cierto?
Eh, Tampoco tenemos, por ejemplo, trabajos de 2 asignaturas, o que una sola investigación, por ejemplo, que haga el niño le sirva para 2 asignaturas. ¿Ya? O sea, es también, por ejemplo, no hay trabajo colaborativo entre los docentes. Y eso, Yanara, evidentemente se puede reflejar en los resultados Simsio-Páez, por supuesto. Absolutamente de acuerdo. Buenas tardes, por cierto, Eva. Y falta de políticas públicas. Es decir, ha faltado que en los colegios, por ejemplo, se invierta más en tecnología. Que hayan, por ejemplo, más facilidades para que los colegios compren computadores, ¿cierto? Para que agranden su sala de computación, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos tener, y tenemos que tener también, políticas públicas que alienten a los colegios a invertir más en tecnología. Entonces, eso es lo que también nos ha faltado. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá, chiquillos? Sí, Ahora, ¿por qué este es un tema? Porque en estricto rigor, eh, esta, mm, estos problemas no solamente generan brecha en el aprendizaje, sino que hacen que las clases, ¿cierto?, no sean todo lo inclusivas que nosotros esperamos. Es decir, el progreso no llega para todas las personas por igual. Y obviamente eso se refleja, lamentablemente, en las clases. Chiquillos, chiquillas, ¿dudas hasta acá? ¿Alguna consulta hasta aquí que nosotros podamos tener? Que tenía mucha pena porque Alexis Sánchez con ese show de la cuestión para la cancha, por lo que dice Carla, ¿no? Porque le molesta el roce ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Esto de esta revista. ¿No? Carlos, Ya. casi corta, Ahora, sí, obviamente, como hemos dicho, ¿cierto? Harto, para que la escuela sea inclusiva, nosotros tenemos que pensar, ¿cierto? Que primero, tenemos que tener un entorno seguro, donde la gente pueda relacionarse sin temor a estar peleando todo el tiempo. ¿Eso significa que todos estemos de acuerdo? Ciertamente no, pero sí necesitamos, ¿cierto? Que el entorno sea acogedor, que haya respeto, que haya solidaridad, y ahí no solamente interesa que los niños sean solidarios, sino que también eso se tiene que ver replicado en los profesores, en los apoderados, en los asistentes de aula, en el equipo directivo. Es decir, estamos todos dentro de un mismo saco. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si en el fondo los estudiantes los ven a todos integrados dentro de una comunidad, ellos también se van a sentir libres de poder desarrollar, ¿cierto?, sus capacidades y obviamente su propia personalidad. Por ende, esto nos obliga, chiquillos, a tener entornos obviamente tolerantes, donde nosotros entendamos, ¿cierto?, que no vamos a ser todas las personas iguales, sino que evidentemente los estudiantes son diferentes unos de otros. ¿Ya? Ahora, ojo, esto también significa moderar los discursos de los apoderados que vayan en contra de la inclusión. Por lo tanto, ¿qué cosas que los niños a veces hablan en los colegios, nosotros podríamos decir que van en contra de la inclusión y que han escuchado en su casa probablemente? ¿Qué me podrían decir al respecto? Bueno, este último tiempo, estos últimos meses, yo creo que Chilasabe de la U, por ejemplo, tiene grandes posibilidades de transformarse en gran figura. Muy bien. ¿Te gusta de Marchar también en Colo Colo, que también tiene hasta por ser Marchar. Chico Marchar de Colo Colo también tiene altas cuando los condiciones. niños no sé, le dicen, ay, pégale a ese niño, o cuando molestan, cosas que replican de la casa cuando son los papás molestosos, entonces los niños van al colegio a molestar a todos los niños, o pelean. Exactamente. Ese es un discurso que es poco inclusivo. Resolver los conflictos a golpe. Por ejemplo, Diego, el tema migrante. ¿Ya? Y ojo que el tema xenofóbico está súper presente. ¿Ya? Ahora, ojo, no todo es xenofobia, pero hay discursos ciertamente xenofóbicos. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo he tenido que conversar con apoderados porque los molestan porque son peruanos, porque son colombianos, porque son venezolanos, por ejemplo, y eso es poco inclusivo. No es respetuoso, ¿cierto?, con la diversidad cultural que tenemos. Y como bien dice usted, Diego, también tenemos el tema de los niños TEA, ¿cierto? Cómo se burlan,
no hay una sensibilización muchas veces de los papás en entender o intentar entender, ¿cierto?, qué es lo que significa que un estudiante sea parte del espectro autista. Por ejemplo, esos discursos son poco inclusivos porque en el fondo no valoran a las personas de acuerdo con sus capacidades, sino que están haciendo sesgos, ¿cierto?, por respecto de dónde vienen o qué condición neurológica tienen. Entonces, no es menor. Hasta aquí, chiquillos, ¿vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora, ojo, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esto no es solo para la parte inclusiva, es para todas las familias y en todo proceso. Hay papás, chiquillos, y no quiero ser majadera ni pesada, pero hay papás que solo esperan que nosotros le entreguemos a los niños criados, ¿ya? Que ellos los van a dejar al colegio y les va a pasar. Hay papás que juran que los van a dejar al colegio y que nosotros tenemos que hacer todo lo restante, sin, digamos, entender que son ellos los que también son la otra parte de la formación integral de un estudiante. Por lo tanto, lo primero que hay que recordarle a los papás es que ellos son los primeros que tienen que brindar apoyo emocional y afectivo a los estudiantes. ¿Ya? Ojo. Ahora, ¿querer a los niños significa que les voy a aguantar todo? No, sino que evidentemente también lo voy a tener que retar en algún momento. Pero sí significa, ¿cierto?, que cuando yo te quiero, te pongo límites. Exactamente, Karim. Los papás se despreocupan, pero muchísimo de los niños. ¿Y en qué se nota? Ojo con eso. ¿En qué se nota, por ejemplo, cuando los papás mandan sin desayuno a los niños? Que los que tienen, por ejemplo, niños chiquititos, están en sala, niños de primero, segundo básico, tercero básico que lleguen sin desayuno, es un tema. Porque ¿de quién es la responsabilidad de darle el desayuno en la mañana? Es de Del nosotros, adulto. es del adulto que lo tiene en su casa. Lo mismo, por ejemplo, cuando el niño llega atrasado todos los días a clase. Esa es una responsabilidad del apoderado. Lo mismo, por ejemplo, cuando llegan sin material, cuando no hay revisión de cuadernos, ¿cierto? O sea, no hay un apoyo emocional, no hay un apoyo afectivo, no hay un incentivo de ese estudiante de superarse. Y con eso pasamos al segundo rol importante de la familia, colaborar con la escuela. Ojo, hay papás y que ustedes van a tener, chiquillos, cuando sean asistentes, que van a ser papás fugitivos. ¿A qué me refiero con esto? Que van a hacer todo lo posible para arrancarse de usted. ¿A qué me refiero con esto? Que no van a ir a reunión, que no van a ir a entrevistas, que no van a ir, por ejemplo, a citaciones. Y eso es una falta que los papás cometen porque evidentemente ahí no están colaborando en el progreso de los estudiantes. ¿Por qué? Porque no están monitoreando cómo va el estudiante académicamente hablando. Y lamentablemente, chiquillos, en todas las escuelas van a pillar apoderados fugitivos. Y no uno, varios apoderados fugitivos. Habitualmente al menos hay uno por curso. No sé si le ha pasado a los que tienen niños acá, pero habitualmente al menos hay uno por curso, que no es menor. ¿Ya? Ahora, obviamente, participar en actividades escolares y comunitarias. Aquí, chiquilla, hay una polémica. ¿Por qué? Porque usted tiene que participar como apoderado en las actividades que promueve el proyecto educativo. Por ejemplo, si yo estoy en un colegio católico, pero yo no participo de ninguna de las actividades de las misas del colegio, ¿por qué eso podría ser un problema para usted como apoderado? Porque si uno mete, o sea, si yo matriculé a mi hijo ahí y me entregaron la, ay, se me olvidó la palabra, me dijeron un colegio católico, va a haber misa, entonces yo firmé, autoricé y estoy siendo parte de ese compromiso. Y si yo no cumplo, perdón, es como no leíste, o sea, tú firmaste, pero no leíste nada. Y no estamos comprometidos con eso y por lo tanto no hay participación. Correcto, Paola. Hay muchos apoderados que van a la reunión a conocer al profesor a la primera y a la última para asegurarse con el paseo de curso y nada más. Eso claramente, chiquillos, no es compromiso, no es participación de los apoderados y deben tenerlo, porque el progreso del niño no solamente resulta del colegio, también es de la familia. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros?
evidentemente. Promover el respeto por la diversidad, hacer entender a los papás, ¿cierto?, que los niños son diversos y que obviamente los niños deben respetar a todos sus semejantes, ¿ya? Eso es bien importante, el respeto por los semejantes. Ahora, también como escuela, nosotros tenemos que darle oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos. O sea, ¿cierto? Tenemos que propiciar que los niños aprendan. Y además, tenemos que colaborar, ¿cierto?, con la escuela en la creación de actividades que sean inclusivas, donde toda la comunidad se sienta representado. Ahora, quiero insistir en algo. Ser inclusivo, evidentemente, no depende solamente de nosotros profesores, depende también de la casa, ¿cierto? Y de la comunidad completa. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en contacto con todos. Y les recomiendo, por lo tanto, siempre tener un contacto fluido, ¿cierto? Con los profesores y naturalmente también con la parte más académica, es decir, con la unidad técnica. ¿Por qué no decirlo también? Importante tener colaboración con convivencia para ver los casos, ¿cierto? Y las situaciones peligrosas de los estudiantes. Ahora, ojo con esto, vamos a ir un poco más en el rol de la familia. La familia, ¿qué deberá hacer? Participar en el aula, es decir, asistir a entrevistas, ¿cierto? Preocuparse de ir a reuniones, por ejemplo, ¿cierto? Responder correos electrónicos de comunicación o responder derechamente llamadas. Ese es el tema. Comunicación constante. Esto tiene que ver con lo que les planteaba recién. Nosotros debemos tener una buena relación con nuestros apoderados. Ojo con esto, chiquillos. ¿Significa que vamos a ser todos amigos? No. Y voy a insistir en algo que les dije que era en clases anteriores. Nosotros podemos tener una muy buena relación con nuestros apoderados, sí, pero cuidado, ¿ya? Recordemos que eh, el tener una buena relación con los apoderados no significa que yo no le voy a poner límites a ese apoderado. Yo no esos límites más importante es, por ejemplo, no contestar el teléfono después del horario hábil, ¿ya? Ojo con eso. Ni contestar correo electrónico después de la hora de clase, ¿ya? Tenemos que tener un diálogo fluido, sí, pero siempre con limitaciones. Ahora, hay que fomentar el aprendizaje en el hogar. Tampoco significa que yo voy a recargar al niño con tareas y tareas y tareas, pero sí, ¿cierto? Yo tengo que tratar de propiciar que los alumnos, ¿cierto?, puedan trabajar o reforzar algunas cosas que yo les dejé en sala, ¿cierto?, en el hogar. Y obviamente proponer ciertos discursos que vayan en pos del respeto a todas las características de los estudiantes propiamente tal. Chiquillos, chiquillas, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profesora. Sí, profe. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ya. Entonces, avancemos. Ahora, obviamente yo tengo que tener espacios que me permitan, ¿cierto? Incluir a toda mi comunidad. Por ejemplo, si yo tengo niños, ¿cierto?, que tienen trastorno espectro autista, yo debería tener una sala de silencio. Por ejemplo, si tengo niños que les guste jugar con diferentes cosas, puedo tener una sala sensorial. Y con eso voy a estar incluyendo a estos estudiantes para también potenciar su aprendizaje. Lo mismo, por ejemplo, generar actividades inclusivas, donde tenga panoramas deportivos, donde tenga temas culturales, ¿cierto?, donde tenga espacios de diversión para los estudiantes. Por ejemplo, hay colegios que lo han ido haciendo con el tema de los recreos entretenidos, donde hacen diferentes actividades para que los niños puedan participar. ¿Ya? Ahora, ojo con esto. Se puede traer o generar un nexo entre organizaciones inclusivas con la escuela, ¿ya? Más que usted trabaje como voluntario, podemos tener incluso relaciones y vínculos satisfactorios con la escuela, ¿cierto? Para poder hacer charlas, para poder hacer talleres, para poder hacer espacios de sensibilización. Y no solamente en nuestra escuela, sino que también, por ejemplo, en las escuelas cercanas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras más la comunidad y la familia estén dentro de la labor de aprendizaje de los estudiantes,
más significativo e importante va a ser para ellos. Y más se van a estimular ellos, obviamente, por aprender. ¿Ya? Este punto es súper importante. Karim, qué bueno que hacen recreos recreativos porque la idea es que los niños se puedan divertir, ya que no vean la escuela solamente como una parte como carcelaria, sino que también puedan, ¿cierto?, disfrutar de sus tiempos y espacios libres. Porque además con eso, ¿qué hacemos? Creamos entornos positivos, acogemos a los estudiantes, ellos aprenden a relacionarse con otras personas, ¿cierto? Y desarrollan habilidades socioemocionales, como respeto, como empatía, como tolerancia, ¿cierto? Y ojo, también eso les genera un sentido de pertenencia con el colegio. Es decir, sienten a su colegio como un espacio donde ellos se pueden sentir libres y seguros. Ese es un punto bastante importante. Viviana, cuénteme nomás. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿viene usted? Bien, gracias. Bueno, lo que estaba hablando recién, yo me dedico a hacer los recreos entretenidos a los colegios, yo soy de la comuna. Y sí, tiene muy buena acogida dentro de los niños. Le hacemos ya sea básica y media. Ellas son un poquito más retraídas en los juegos, pero en la básica, no, los recreos han sido súper buenos desde que iniciamos porque comparten el respeto, el compañerismo. No se ven niños con celulares, todos juegan, todos bailan. Entonces, es una muy buena acogida que nosotros hacemos dentro de la semana en los colegios y se ha notado mucho. Exacto. Entonces, eso se nota y los niños, estoy segura, Viviana, que se sienten mucho más contentos, ¿no? Incluso están más relajados. ¿O me Sí, equivoco? sí, de hecho, tía, ¿cuándo van a venir de nuevo? ¿Cuándo van a venir de nuevo? Porque lo pasamos súper bien, nos distraímos mucho, nos gustan los juegos, entonces piden que vayamos siempre, y nosotros tenemos que visitar todas las escuelas municipales acá de Río, así que nos vamos rotando, pero es una muy buena acogida que tienen los niños en estos recreos que se hacen. Exacto. Y ellos lo pasan muy bien en general. Entonces, ese es el tema. Es una de las cosas que se busca, porque además ellos se sienten integrados, se sienten incluidos en su comunidad y obviamente se entretienen en eso. ¿Ya? Entonces, una de las sugerencias que se hace es precisamente los recreos entretenidos para eso. Así que bien, Viviana. Me alegra que plantee su experiencia. Así que muchas gracias. Ahora, obviamente, ¿cuál es el problema que tienen las familias para integrarse en la comunidad? Primero, la falta de tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos otro tema. A ver, no es por justificar naturalmente a quienes apoderados que no participan, pero hay varios apoderados que habitualmente, por ejemplo, hay que tener ciertos ajustes para poder entrevistarlos, para poder llegar a conversar con ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay empleadores que no son muy flexibles y eso me imagino que a ustedes también les debe haber pasado. Por lo tanto, por ejemplo, no les dan permiso a veces para ir a entrevistar al colegio, tienen que hacer todo un cambio para poder llegar a las reuniones de apoderados, porque tienen que pedir permiso para salir, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ese es el asunto relevante sobre ese punto. Viviana, no sé si quiere mencionar algo más. No, profe, eso nomás era. No, es una muy, muy buena experiencia, por cierto. Entonces, ahí tenemos varias cosas que tenemos nosotros que tener en cuenta. Ahora, una es el tiempo y la otra son los recursos, que ese es otro tema que es bastante delicado. Por ejemplo, eh, todos sabrán, ¿cierto? ¿Qué fiesta importante viene? La fiesta del 18. Ya. ¿Y cuál es la pelea clásica en los colegios? Los trajes, los bailes, no sé, yo creo que eso. Ese es el tema. Y la pelea siempre es que los bailes son, que los trajes son caros, que por qué voy a comprar un traje si es una vez, ¿cierto? Etcétera. ¿Por qué? Porque hay un tema de costos que también los papás tienen que asumir, que son actividades extra programáticas.
De hecho, hay algunos colegios donde se han ido eliminando estas fiestas con estos bailes precisamente por eso, para evitar las peleas constantes de los apoderados o las quejas constantes de los apoderados. ¿Ya? Ahora, ese es un factor, lo que hablábamos recién. La otra son las barreras de comunicación, que pueden ser, por ejemplo, cuando tenemos apoderados que hablan otro idioma, por ejemplo, las comunidades haitianas, ¿cierto? Y que cuesta a veces que ellos puedan entender lo que la escuela está tratando de decirles. Por otro lado, también el acceso a la tecnología. Por ejemplo, en las escuelas, nosotros no podemos solamente basar todo en el correo electrónico, sino que también tenemos que llamar a los apoderados por teléfono, ¿cierto? Utilizar la agenda, porque hay apoderados que derechamente no saben trabajar con Internet, no saben, por ejemplo, utilizar correo electrónico. Y por lo tanto, eso no es excusa para que la escuela no pueda reunirse con esos apoderados. ¿Estamos bien hasta acá, cierto? ¿Tenemos alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿No? Ya. Ahora, hay abuelitos apoderados, de hecho, sí, pues. Y no se manejan, de hecho, con el correo electrónico o les cuesta mucho, ¿ya? Entonces, no es que uno quiera ser, por supuesto, mal hablada, pero les cuesta. Entonces, no es menor. Ahora, em, el tema, ¿cierto? Es que, pese a todas estas dificultades, hay que intentar motivar la participación de los papás, de las mamás, de los apoderados en general. ¿Por qué? Porque obviamente con eso voy a incluir o voy a lograr incluir a todos los actores de la educación y voy a hacer que nuestros estudiantes se motiven más por aprender. ¿Por qué? Porque vamos a tener un monitoreo, ¿cierto?, más claro de quienes realmente quieren participar. Chiquillas, chiquillos, ¿estamos bien hasta acá? Y profe, todo bien. Súper. Ahora, dicho esto, nosotros tenemos que hablar, ¿cierto?, un poco de las prácticas docentes que son inclusivas. ¿Ya? ¿De qué hablamos cuando hablamos de prácticas docentes? Cuando nosotros hablamos, chiquillos, de prácticas docentes, hablamos de las cosas que nosotros como profesores o gente que está en la educación y que está dentro del aula hace para lograr la participación de nuestros estudiantes. ¿Qué hacemos nosotros para eso? Por ejemplo, quiero que recuerden aquí al profesor que más les gustaba en el colegio. ¿Cómo hacía ese profesor para hacer participar a sus estudiantes? ¿Qué es lo que hacía? Yo creo que el profesor de educación física, pues, ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacía el profe de educación física para hacerlos porque hacía participar a todos? muchas actividades recreativas, era más entretenido que estar en una sala de clase. Ya. Por ejemplo, los hacía moverse a todos, ¿cierto? Y le rompía un poco el esquema, ¿ya? Perfecto. ¿Qué otra cosa más? El profe de arte, ¿Ya? ¿Qué hacía el profe de arte? los dibujos, cosas artísticas. Dibujos, ¿cierto? Cosas artísticas, etcétera, ya. Perfecto. Muy bien. Ahora, El profesor jefe igual, señorita, ¿ya? ¿Y qué hacía el profe? porque eh, teníamos la hora de consejo de curso y ahí se ¿Ya? hablaba de todo, se coordinaba las 11, los desayunos, era muy entretenido. Yo me recuerdo cuando teníamos esa hora con la profesora jefe, que Ya. siempre era como nuestra mamá, como la más buena onda de todas. Correcto. O sea, hay una participación y se hacen actividades de grupo. Pero ojo, importante es lo siguiente. Por ejemplo, lo que aquí nosotros tenemos que entender es que no todas las actividades que yo voy a hacer me van a funcionar en todos los cursos, ¿ya? Ojo con esto. Ustedes miran por qué, porque todos los cursos son distintos. A lo mejor, por ejemplo, la imagen que use en un curso no me va a funcionar en el otro y los chiquillos no se van a motivar. Por ende, cuando yo estoy haciendo una práctica inclusiva, cuando estoy adaptando mis recursos para todos los cursos, y no estoy usando, por ejemplo, el mismo PPT para todos los cursos, sino que ¿qué es lo que hago? En uno hago una actividad, en otro otra, ¿cierto? Y en otro otra. Ahora, ¿eso requiere una gran cantidad de tiempo? Sí,
Pero ¿qué es lo que, por qué es inclusiva? Porque permite considerar los intereses de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer? Primero que todo es observar a nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para poder ver cómo ellos aprenden, ¿ya? Y obviamente ver las facilidades de esto y las dificultades que significa poder aprender. Pregunta, ¿uno como inspectora puede participar en directiva de curso? A ver, la verdad, Jessica, que yo sepa, en los colegios eso no se prohíbe, ¿ah? Tú puedes ser apoderado funcionario y por lo tanto eso no te inhibe de ser parte de la directiva. Ahora, hay mucha gente que escapa de esa posibilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿qué hacen las directivas de curso? Habitualmente, aparte de escuchar a todos los apoderados, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, cuando están molestos con una situación, Plantean temas, tienen discusiones con los directivos del colegio, se prestan ellos como para hacer ver a los profesores o algo que les molesta a los apoderados. Son los voceros Los del... voceros, esa era la palabra, los voceros. los voceros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que es funcionaria de colegio que busca rehuir esto para evitar un conflicto con el empleador. Ese es el asunto, ¿ya? Por lo tanto, de que lo puede hacer, pero no sé si es lo más recomendable. Va a depender de cómo sea la relación con su empleador, naturalmente, ¿ya? Sería lo único que le podría como contestar en realidad. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Eso le podría como contestar respecto a su pregunta. Chiquillos, chiquillas, ¿vamos bien hasta acá? Y profe, Súper. Ahora, miren esto. La educación inclusiva implica que todos estudian de una determinada comunidad y aprenden juntos, obviamente independientemente de las condiciones personales, pero sí logran cierto poder aprender. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que trabajar alineados con respecto a lo que queremos que los niños aprendan. Por ende, cuando nosotros queremos lograr una escuela inclusiva, entonces tenemos que ponernos de acuerdo en dos cosas súper importantes. Primero, ¿qué tipo de alumno queremos y cómo vamos a lograr que estos estudiantes, ¿cierto? Em, que estos estudiantes en el fondo puedan, ¿cómo decirlo? Puedan aprender. Por lo tanto, vamos a buscar recursos, ¿cierto? Vamos a buscar formas para que ellos puedan y logren aprender. Chiquillos y chiquillas, ¿tenemos alguna duda hasta acá? Ellos están esperando que vamos a corregir y de ahí vamos nosotros a comer. Primero las masas, después No, profe. ¿No? Ya, no, profe, nada. perfecto. Ahora, obviamente, siempre vamos a tener que entender que hacer una escuela inclusiva, chiquillas, no es sencillo. Ustedes me dirán, ¿cómo no? Evidentemente no es fácil, po, porque significa un cambio en la mentalidad. Es decir, entender que la diversidad es un elemento que está presente en nuestra sociedad y que además, ojo, y que además esto significa que yo tengo que entender, ¿cierto?, que esa diversidad ha llegado para quedarse. ¿Ya? Buenas noches, Nicole, entre paréntesis. Entonces, yo tengo que tener respeto y entender que los alumnos que tenía hace 10 años no son los mismos que hay ahora. Por lo tanto, tengo que entenderlos en ese cambio y tengo que entenderlos en esas diferencias. ¿Ya? Por ende, ¿hay que sensibilizar cuando tenemos, por ejemplo, estudiantes con necesidades educativas especiales? Sí. ¿Ya? Además, ir adaptando lo que yo voy a enseñar de acuerdo, obviamente, con la realidad del curso que tengo. ¿Ya? Y en eso, el programa de estudios, si bien tiene contenido y cosas importantes que hay que ver, obviamente yo lo puedo ir adaptando de acuerdo con mi realidad. Ahora, no hay que perder de vista, chiquillos, que los enfoques actuales de educación a nosotros nos hablan de que el estudiante es protagonista de su aprendizaje. Es decir, el estudiante
es el que debe ir construyendo el aprendizaje. El profesor debe ser solamente un mediador o alguien que le dé los mecanismos, ¿cierto? Para que este estudiante pueda generar aprendizaje. ¿Ya? Ahora, en América Latina está un poco difícil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a esta educación tradicional, donde todos aprenden lo mismo, donde tenemos pruebas estándar, ¿cierto? Y donde todos en el fondo pueden contestar de una misma forma. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender a romper en América Latina si es que queremos hablar de una educación que es inclusiva. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, son las 7:54. ¿Hay alguna duda hasta acá que yo les pueda ayudar? Todo claro, profe. Bien. Entonces, vamos a quedar hasta acá para irnos, ¿cierto?, al recreo de los 15 minutos que tenemos a partir de ahora. Entonces, son las 19:55 y por lo tanto volvemos, chiquillos, a las 8:10. ¿Ya? Para que Disculpe, sigan. profesora, tengo una ¿Sí? duda cortita. Cuénteme La nomás. prueba de hoy día es de la materia que usted está pasando hoy día. Así es, Ya, correcto. bueno, O sea, perdón, ya. la prueba que se abre mañana. Hoy Ojo, no hay prueba. no, 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 no. A ver, parece que no estamos viendo de nuevo el cronograma del inspector. Acuérdense que este es el cronograma. Lo voy a proyectar aquí. Pero es un momento, chiquillos, no se vayan todavía al recreo, por favor. A propósito, recuerden que este es el cronograma definitivo. Lo mandé, de hecho, hace como una semana, ¿cierto? Como una semana más o menos lo mandé. Chiquillos, chiquillas, más o menos, ¿cierto? ¿O estoy equivocada? Ya. Este es el que rige, ¿cierto? Este es el que rige. Por lo tanto, la prueba se abre mañana. ¿Ya? La última se abre mañana. La que está pendiente y ustedes están haciendo, ¿cierto? La que quedó es la 3. Ojo. Por lo tanto, esta materia que estamos viendo no es para la 3, es para la 4. ¿Ya? Ojo ahí. No sé si ahí ya quedaron la duda. Gracias, sí, ahora sí, bien. Ya, ok. Entonces, son las 7:57 y vamos a volver a las 8:13, ¿ya? Para retomar esta parte. Así que nos vemos en 15 minutos. Chao, muchachos. Ya. Entonces, vamos a partir pasando la lista, ¿cierto? Como ustedes ya bien saben, y ver lo que ya nos falta definitivamente. Entonces, ya. A ver. Asistencia, aquí está. Ya. Ya, chiquillos, les voy a pedir para que agilicemos el tiempo, ¿cierto? Que pongamos atención a la asistencia. ¿Ya? Estaba en esa habitación. Entonces, ya. eh, ya. Belén Ayal no está, ¿cierto? Belén Ayal, no, ¿cierto? Chiquillos, Belén Ayal, ¿no? Ya. Entonces, Carolina Altamirano, ¿está por aquí? Carolina Altamirano, Carolina Altamirano, no. Ya. Criselis Aponte, ¿está por acá? Presente, profesora. Súper. Gracias. Gracias a usted. Marcela Bendaño, verdad que no iba a poder estar ya. Estoy. Damaris Valcarce, ¿está por acá? Este cuento aún no se acaba. ¿Cuándo será suficiente? Cuando ya no haya enemigos. La lucha sigue. Damaris Valcarce, La única forma es ir al frente y Profe está trabajando, no se pudo conectar hoy día. ya, ya. Entonces la voy a justificar. Daniela Bosques, ¿está por acá? Daniela Bosques, ¿no? Ya.
Paula Bravo. Paula Bravo. Ya. Elizabeth Campos. Elizabeth Campos. ¿Está por acá? ¿Verdad? Y por solo $150 la noche ni siquiera Zulay, yo coloqué toda la... Yo pagué 90. No coloco toda la asistencia a Zulay porque esta no es clase recuperativa. Técnicamente esta es la última clase. No, $60 menos. No busco en Trivago. No busqué en Trivago. Compara precios en Trivago y no. hasta un Hoy día no coloco nada. Cuando es clase recuperativa, sí. Pero esta es la clase normal de un día normal. Por lo tanto, no. No. ¿Elizabeth Campos estaba o no estaba? ¿No? ¿No? Ya. Avanzamos entonces. Mirta Cárdenas. Presente, profesora. Súper. Giovanna Cartes. ¿Está por acá? Giovanna Cartes. Giovanna Cartes, ¿no? Ya. Luego, tenemos a Yanara Casanova. ¿Está por acá? Presente. Súper. Rosa Casanova. Presente, profe. Súper. Alexandra Castillo. Alexandra Castillo. ¿Está por acá? ¿No? Ya, tampoco está. Entonces. Brian Catalán. ¿Está por acá? Presente. Súper. Dominic Chamorro. ¿Está por acá? Dominic Chamorro. ¿No? Ya. Naya de Chavarría. ¿Está por aquí? Me protege de la resequedad, haciendo que mi piel se sienta suave y se vea ¿No? Ya. radiante. Nicole Cisternas. ¿Está por acá? Presente, profe. Súper. Presente. Ya. Paula, llegó justo a tiempo porque ya había pasado por usted. Esperen un momento más de volverme al tiro. Ya. Aquí está. Ya. Entonces, Eva Conejeros, ¿está por acá? Sí, profesora, presente. Súper. Ya. Miriam Contreras, ¿está por acá? Presente, profesora. Súper. Patricia Contreras, Presente, profe. súper. Verónica Curiante estuvo, ¿cierto? ¿Verdad que puso que se había retirado por trabajo? Ya, ahí no, ahí está. Ya. Naya de Díaz, ¿está por acá? Naya de Díaz, ¿no? Ya. María Consuelo Díaz, ¿está por aquí? Cuanto mayor es la ganancia, mayor el ¿No? riesgo. Ya. ¿Están listos para eso? Marcela Díaz, ¿está por aquí? Marcela Díaz, ¿no? Ya. Avanzamos entonces. Ya. Karim Teocares estaba por aquí, ¿cierto? Presente. Ahí está, ahí la Presente. vi. Gracias. Romina Escobar, ¿está por acá? Presente, profe. Súper. Carmen Gloria Espinosa. Carmen, Presente. ya, ahí la escuché. Nicole Fuensalida, ¿está por acá? Nicole Fuensalida, ¿no? Ya. Danitza Guerra estaba con problema de micrófono, ¿cierto? Pero está presente. Ahí la puede ver en el chat. Ya, perfecto. Entonces, María Gutiérrez. María Profe, no Gutiérrez, alcancé a decir presente. ¿quién es? Disculpe. Marcela Díaz. Ya, Marcela, espérame un segundo porque ya me pasé a la hoja siguiente. Voy a pasar por la hoja completa y me devuelvo por usted. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Disculpe. Ya. Soledad Guzmán. Ahora me entendí cuando estaba en Soledad Guzmán, ¿está por acá? Sara, ¿cómo estaba tu padre cuando lo dejaste? Ya. ¿Podía levantarse Soledad de Guzmán no moverse está. a algún lugar? Viviana Hermosilla, ¿está por acá? Presente, profe. Ya. Zuley Hernández, Presente, profe. súper. Catherine Hidalgo,
Catherine Hidalgo, ¿no? Ya. Evelyn Cuerta, ¿está por acá? Evelyn Cuerta, ¿no? Ya. Natalie Hurtado, Presente, profesora. Profesora, soy Evelyn, no podía sacar silencio. el silencio al micrófono. ya, espérenme. Evelyn Huerta, Sí, Evelyn Huerta. ya, alcancé justo, ya. Ya, muchas Entonces, gracias. de nada, ¿Natalie Hurtado estaba o no estaba? Me perdí. ¿Natalie Hurtado? Presente, sí. Ah, sí, ya. Gracias, Natalie. Me había perdido. Ahí sí. Carol Profesora, Ibacacho, bueno, Carol Ibacache, perdón. ¿Quién es? Carol Ibacache, ¿está por acá? Ya. Disculpen, ¿quién estaba hablando recién? Profesora, buenas noches. Soy Buenas María noches. Gutiérrez. No pude activar el micrófono. Ya, a ver, dame un momento. Ah, no, se había puesto presente. Ah, muchas gracias. Ya. No, sí, estaba bien. Ya, Karina Ibarra Profesora, estaba. Dígame. disculpe que entré un poquito atrasada ahora. Entré a la clase, sí. Pero ahora es Soledad Saavedra, María Soledad Saavedra. Todavía no pasaba por usted. Estoy recién en la segunda fila. Así que todavía me Ah, falta. ya. Ya. Ok, ya, muchas gracias. Soraya Jara, presente, profesora. súper. Diego López estaba, ¿cierto? Diego Presente, López, profesora. Aló, súper. aló, sí, presente. Ya. Hola. Miguelina Maldonado, Presente, profesora, gracias. súper. Marcela Martínez, Marcela Martínez, Marcela Martínez, ¿no? Ya. Ok. ¿Dónde está? María Nancy Mato, ¿está por acá? Allá, ahí la escuché, gracias. Mary Mesa, ¿está por acá? Mary Mesa, ¿no? Ya. María Angélica Millanao, ¿no? Ya. Merian Miranda, Presente, profesora. súper. Pamela Miranda, Presente, profesora. súper. Maritza, perdón, Morgado, Maritza Morgado, ¿no? Ya. Marta Muñoz, Marta Muñoz, vamos entonces. Ya, me voy a devolver con Marcela Díaz, era la persona que me faltó después de que yo pasé el primer bloque, ¿cierto, chiquilla? Sí, profe. Ya, Marcela Díaz. deme un momento antes de ir a la página 3. Ya, espérame un momentito. Marcela Díaz. Era este, la primera vez. Un momento. Díaz. Ah, aquí está. Ya. Ahí la arreglé, Marcela, está lista. Ya, muchas gracias. Que esté muy bien. Ya. Entonces, vamos a la última. Ya, Denis Muñoz, ¿está por acá? Presente. Súper. Presente. Pamela Neira. Pamela Neira, ¿está por acá? ¿No? Ya. Carolina Olea, Presente, profesora. súper. Natalia Oliva, Presente, profe. súper. Janet Parra, Presente, profesora. Carolina Pavés, ¿no? Ya. Anis Pérez, ¿no? Ya. Teresa Pérez, Sora. ¿sí? ¿Quién es? Aquí está, ¿cierto? Teresa Pérez. Ya, Teresa Pérez, perfecto. Gracias. Marla Romero, Marla Romero, Marla estuvo delante, ¿cierto? Creo que sí. A ver. Marla, Marla, ¿está por acá? Bien. María Soledad Saavedra,
Presente. Súper. Ya. Edia Saavedra, Presente. Alexis Salinas. Alexis Salinas, ¿no? Ya. Silvia San Martín, Presente. súper. Catherine Santo, ¿no? Ya. Nicole Sepúlveda, Nicole Sepúlveda, ¿no? Ya. Paola Tapia Presente, profe. y Jessica Vilches. Jessica Vilches creo que dijo que no se iba a poder conectar, ¿cierto? El canciller enseguida. Aló, Ok. presente, profe. ¿Quién Jessica es? Vilches. Ya. Jessica Jessica Vilches. alcanzó justo porque casi la dejó ausente. Ya, ahí sí. Soledad Guzmán, Que no podía presente, abrir. disculpe, no podía No podía hablar. el teléfono. A ver, espérame por favor un Es que momento. el micrófono no lo podía abrir. Ya, a ver, espérame. Soledad Guzmán, ¿cierto? Ya. Sí, presente, profesora. Aquí está, ya. Y Marta Muñoz que se acaba de justificar. Listo. Ya. ¿Alguien más? Porque voy a cerrar la asistencia, por eso pregunto. ¿Nadie más? Ya. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya, cerramos. Ya, chicos, ahora sí, vamos a la última parte de este curso. Y ya dejamos, ¿cierto? Esta etapa cerrada. Ya, chicos, entonces. Esperen un momentito. Estábamos nosotros acá. Ya. A ver, primero que todo, ¿cierto? Nosotros sabemos y tenemos claro que habitualmente como parte de una comunidad, ¿cierto? Educativa, yo tengo que saber como apoderado, ¿cierto? Especialmente como apoderado y como miembro de la comunidad educativa, yo tengo que saber cuál es el enfoque educativo, cuál es el proyecto educativo que tiene el colegio. Pero si es una escuela inclusiva, con mayor razón tengo que tener clarito el tipo de ayudas y el tipo de recursos que tiene la escuela. ¿Para qué? Porque si yo lo conozco como apoderado, lo conozco como funcionario, voy a lograr, ¿cierto?, poder facilitar más todavía el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, obviamente, em, yo tengo que tener claro, chiquillos, que para poder evaluar a un estudiante, no lo voy a hacer solamente con un puro instrumento, ¿cierto? Que en este caso puede ser una prueba. Lo voy a hacer con diferentes formas de evaluar. Y eso significa, ¿cierto?, que debo informar a los apoderados de cuáles van a ser esas evaluaciones y qué voy a tener en cuenta para esas evaluaciones. Por eso es tan importante, chiquillos, que en toda escuela que se precie de tal, ¿cierto? El instrumento que haga sea lo más representativo para todas las formas de aprender de los estudiantes. Y si voy a evaluarlo mediante trabajos prácticos, ¿cierto? Que esos trabajos prácticos vengan bien especificados, cómo se hacen, qué se busca hacer con ellos y cuáles son los aspectos que se van a evaluar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo a los papás les permite hacer un seguimiento y saber lo que el profesor espera, ¿cierto?, de ese estudiante o de ese grupo de estudiantes. ¿Ya? Lo mismo, y aquí donde entramos nosotros, en el tema de la convivencia. Tener un colegio inclusivo significa naturalmente, ¿cierto?, tener también una buena convivencia. ¿Por qué? Porque en la medida que tengo una buena convivencia, voy a tener, ¿cierto? Obviamente, No fue tan malo. voy a tener claridad ¿O sí? o voy a hacer sentir a mis estudiantes, ¿cierto?, seguros y confiados. Entonces, debe haber, en este caso, ¿cierto?, una, una adecuada participación de la comunidad y un adecuado conocimiento del ambiente escolar por parte de la comunidad. Ahora, para llevar adelante un proceso, chiquillas, de educación inclusiva y chiquillos, obviamente nosotros los docentes tenemos que formarnos. Por ende, es importante que las escuelas inviertan en capacitación, así como obviamente, ¿cierto? Los docentes también tengamos instancias de capacitación a un precio o un valor que sea asequible. ¿Ya? Entonces ahí también hay un punto importante. Ahora, naturalmente, para poder tener una educación inclusiva, chiquillos,
Yo necesito tiempo como profesor. ¿Por qué necesito tiempo? ¿Por qué el profe necesita tiempo habitualmente para hacer esto? Porque tiene que conocer a los niños primero antes de preparar un proyecto. Ya. Uno, conocerlo. Y lo otro, ¿para qué más necesito tiempo? Aparte de conocer a los chiquillos. A ver, ¿para qué más? ¿Para qué más necesito tener tiempo aparte de conocerlo, de darme el tiempo a conocerlo? ¿Para qué otra cosa más podré necesitar el tiempo en educación? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Para poder desarrollar un buen tema de trabajo, para trabajar con las necesidades de cada alumno, podría ser. Exactamente. Una, el trabajo para poder, primero, hacer elementos, ciertas actividades, instrumentos y sobre todo, como dice Soledad, debo planificar, como dice también Paola, y adecuar mi clase, po. Y eso, chiquillos, lleva muchísimo tiempo. Entonces, ¿se requiere más tiempo para trabajar en inclusión? Sí. Y se requiere también una mayor valoración del trabajo del profesor para eso. Por lo tanto, uno de los mayores incentivos que necesitan los profesores, ¿cierto? Es el tiempo. Porque naturalmente, cuando yo, chiquillas, estoy preparando clases, cuando estoy haciendo evaluaciones, estoy naturalmente tomando decisiones pedagógicas. Y esas decisiones, ¿cierto? Las voy a ir probando con el grupo curso. Y en la medida que voy viendo que van bien, las mantengo. Pero si no, necesito tiempo para poder buscar otras estrategias que me permitan, ¿cierto? Llegar de mejor manera a ese curso y garantizar, obviamente, mejor aprendizaje. Por ende, tengo que también hacer un trabajo de sensibilización del profesor, por supuesto. Y obviamente, llevar un proceso, ¿cierto?, en el cual el profesor pueda ir cambiando sus creencias para poder llegar, ¿cierto?, a un estilo de clase que le permita incluir a todos los alumnos. Exactamente, Jessica. Y por mucho que sea difícil, poner atención a los alumnos que tengo en la sala para poder conocerlos. Y ojo, conocer sus gustos, conocer sus inquietudes, que no es fácil. ¿Ya? Entonces, ojo, yo puedo, ¿cierto?, hacer una planificación, sí, pero también puedo llevar, ¿cierto?, otras maneras de poder analizar mi práctica. Por ejemplo, grabar las clases, por ejemplo, ¿cierto?, revisar los resultados de la evaluación. Porque aquí, chiquillos, a ver, cuando todo un curso tiene bajas notas en una asignatura, ¿qué es lo que tendemos a pensar habitualmente? ¿Qué es lo que se tiende a pensar cuando tenemos mucho rojo, por ejemplo, en una prueba ya? Que está mal el instrumento. Esa puede ser una razón, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa más? Ya, una puede ser con la metodología del profesor. Exacto. Y también puede ser, ¿cierto?, que la forma que que yo estoy ocupando o que estoy ocupando en sala no me está sirviendo para lograr los aprendizajes de los niños. Y otro factor importante es que a lo mejor el niño no está estudiando bien, ¿cierto? Entonces, tenemos varios factores que nos lleva a tener que analizar nuestras prácticas pedagógicas para poder encontrar respuestas, ¿ya? Por lo tanto, los aprendizajes entonces, ¿cierto?, dependen de una serie de factores. Y siempre esta reflexión, obviamente, sobre los procesos pedagógicos debe ser continua. ¿Por qué? Porque naturalmente yo tengo que lograr, ¿cierto? O la idea es ir logrando, eh, a ver, es ir logrando, ¿cierto? En el fondo, mejores aprendizajes para ellos. Entonces, aquí hay un elemento particularmente importante. Chiquillos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profesora. Ya, perfecto. Ahora, la idea, ¿cierto? Obviamente, es que si bien nosotros tenemos por decirlo así, un currículum, ¿cierto? O materias que pasar, la gracia siempre es que el currículum sea flexible.
O sea, que lo podamos adaptar de una u otra manera a lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes, por perfil, ¿cierto?, puedan aprender. Por lo tanto, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta, ¿cierto?, que la educación de la escuela hoy está centrada en el estudiante más que en mi profesor. Por lo tanto, yo tengo que tratar de pasar contenido, sí, pero también tengo que lograr que ellos puedan aprender a través de trabajos, ¿cierto?, y de otros tipos de evaluaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que tratar de lograr? Primero, desarrollar al máximo las capacidades de cada individuo, ¿cierto? O la llamada humanización, es decir, el desarrollo integral de nuestros chiquillos. Ojo, pero también necesitamos libertad. Eso significa que tenemos que enseñar a nuestros alumnos a ser autónomos. Y eso significa también, chiquillos y chiquillas, que vayamos haciendo hábitos en nuestros estudiantes. Y eso es lo más desgastante para el profesor. ¿Por qué? Porque significa aplicar mucha estrategia de normalización para que los niños entren más tranquilos a la sala, ¿cierto? Y vean una rutina de clases normal. Ahora, también la idea es que la escuela sea un espacio democrático, ¿cierto? Donde todos los estudiantes puedan participar y donde las evaluaciones sean justas. Es decir, que la nota sea representativa del desempeño que tuvo, por ejemplo, un estudiante. O que su evaluación, ¿cierto?, sea representativa de lo que el estudiante dio en el semestre. ¿Ya? Ahora, obviamente, hay que comunicar a los padres, sobre todo cuando son chiquititos, las actividades que los niños van a tener evaluativas. ¿Por qué? Porque los niños tienen que, obviamente, ser guiados en su estudio por los papás. Cuando son más grandes, ¿hay que comunicarle igual a los papás esto? Sí. Por eso muchas escuelas, ¿cierto?, hacen calendarios de evaluación. No sé si a ustedes les pasa que en sus escuelas les entregan los calendarios de evaluación. ¿Para qué creen ustedes que se hace esto? Para que nos preocupemos de que se preparen para la prueba. Correcto. No solamente para cautelar un tema de asistencia, sino también para que se preparen, ¿cierto?, en lo que van a estudiar. Entonces, ahí hay un punto importante. ¿Ya? Primero se realiza como en el colegio, no sé, Ujú. si en todos ahora hacen como preparan la prueba formativa antes de la... Exacto. Hay muchos colegios que lo hacen, ¿ah? No digo que todos, pero hay varios que lo hacen. Ojo. Entonces, aquí, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esa clase formativa es súper importante que los chiquillos estén atentos porque muchas de esas cosas después entran en lo que nosotros podríamos decir, ¿cierto?, la evaluación final. Entonces, sí, es una práctica muy buena, por cierto. Hay Acá en el profesores. sur, Dígame nomás. disculpe, acá en el sur en un colegio municipal en el Ujú. que están mis hijos ahora, hacen siempre la formativa antes de la otra prueba que va a ir al libro, la nota, tanto en la media como en la básica. Perfecto. ¿Y para qué hacen eso, cree usted? ¿Para qué será? Para preparar a los alumnos con la materia. Y el profesor gana dos cosas con esto. Primero, saber en qué los chiquillos están mejor preparados y en qué cosas les falta repaso. Y al mismo chiquillo le sirve para saber si entendió toda la materia, si entendió una parte de la materia o si no entendió nada de la materia. Y si no entendió nada, obviamente todavía está a tiempo de preguntarle al profesor. Entonces, esa es la gracia de preparar, por ejemplo, ese tipo de evaluaciones de esa forma, para poder ver qué aprendizajes, ¿cierto?, son los que están, por ejemplo, bien y cuáles están al debe. ¿Ya? Entonces, es un punto relevante. Paola, cuénteme nomás. Igual a veces, cuando, sobre todo pasan los más chiquititos, primero y segundo básico, suele pasar que el profesor tiene una metodología con ellos y para trabajar, y justo este profesor algo pasa, se enferma, algo, y llega otro profesor, y de repente tiene otra metodología, y cuando son más chiquititos, como que les cuesta adaptarse al nuevo sistema del otro profesor, y ahí también donde vienen los problemas, porque a veces el otro profesor se puede dar a entender de otra forma, quizás más difícil, más compleja para ellos que son más chiquititos. No es como un curso ya más grande, séptimo, octavo, que los chiquillos captan al tiro.
pero cuando yo creo cuando es primero y segundo son niveles más bajos, les cuesta adaptarse a otra metodología, sobre todo si es a mitad de año. Y yo creo que ahí después vienen los problemas en las pruebas, en el entendimiento, en el aprendizaje, y van quedando como atrás. ¿Puede Exactamente. afectar eso también? Puede afectarles mucho, de hecho, el cambio de manos de los profes. ¿Sí? Lo mismo pasa con los profes jefes. Si el profe jefe, por ejemplo, no hace vínculo con el estudiante y el profe anterior lo tenía, también es otro factor que cambia. Entonces, sí, efectivamente. Ahora, muchas cosas que tenemos aquí, por ejemplo, si tuviéramos que evaluarla, y aquí podemos hacer un checklist de lo que pasa con la escuela, podemos revisarlo en esta plantilla. Primero, ¿cierto? La primera dimensión tiene que ver con la cultura y el contexto en que se mueve la escuela. Por ejemplo, cómo se muestra la escuela hacia el entorno. Es decir, si la escuela es conocida, si tiene apertura hacia el entorno, si trabaja con organizaciones del entorno, por ejemplo. Ojo, también yo puedo evaluar si el colegio tiene aulas especiales, ¿cierto? O aulas que consideren a los niños con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, un elemento importante es saber si el colegio tiene una sala sensorial. Si no la tiene, podemos revisar que quizá el colegio no es tan inclusivo como lo dice, ¿cierto? Miren lo que sale en el punto 3. Cuida a los alumnos con necesidades educativas especiales para que participen lo más posible en la vida del centro. Es decir, se les estimula a participar. Y miren esto, crea lazos de convivencia, tolerancia y no violencia entre toda la comunidad. O sea, tenemos escuelas inclusivas cuando la convivencia busca que todos sean respetados. Ojo con eso. Ahora, también podemos tener, ¿cierto?, las relaciones con la familia. ¿Cómo se acompaña a las familias que tienen dificultades? Ojo, ¿cómo las familias participan en el proyecto educativo escolar? Miren esto, si fomenta la escuela encuentros que propicien la pluralidad cultural. Por ejemplo, si un colegio tiene alta cantidad de migrantes, ¿cómo hace que estos migrantes demuestren su cultura, por ejemplo? Y, obviamente, cómo el colegio le permite a los apoderados evaluar su trabajo. No me refiero con esto que usted decida, por ejemplo, si el profesor le gusta o no, sino que simplemente si el colegio da el espacio a evaluar o a recibir la imagen que los apoderados tienen de ello. A eso me refiero con esto. Ahora, nosotros también podemos evaluar el proyecto educativo. Si el proyecto educativo del colegio, por ejemplo, potencia las capacidades de los estudiantes, busca socializar las capacidades de los estudiantes, se preocupa de los niños con necesidades educativas especiales, valora la diversidad cultural, ¿cierto? Se preocupa de la buena convivencia, etcétera. Y miren esto, también yo puedo ver cómo el colegio enseña, ¿cierto?, el currículum nacional. Por lo tanto, podemos ver si el colegio utiliza los programas del ministerio, si los adapta a los niños con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Si el colegio está bien dispuesto a recibir niños con necesidades educativas especiales. Ojo con esto, si se hacen adaptaciones curriculares a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Y si obviamente hay un equipo disciplinar que pueda, multidisciplinario, que pueda ir tomando las decisiones para ayudar, ¿cierto?, a esos estudiantes. Ahí ustedes pueden evaluarlo, de hecho, de múltiples formas. Ahora, yo también puedo evaluar, ¿cierto?, el trabajo en la sala de clase. ¿Qué puedo evaluar yo como apoderado? Si de acuerdo, ¿cierto?, a lo que ustedes manejan, el profesor se dedica a motivar a los estudiantes, por ejemplo, en clase. Si obviamente se preocupa de mantener un proceso continuo de aprendizaje, es decir, de instalar rutinas, ¿cierto?, de instalar hábitos, de instalar normas en la sala, por ejemplo. Si utiliza recursos, ¿cierto?, audiovisuales, técnicos, etcétera, y si busca obviamente el desarrollo de capacidades en los estudiantes. Ahora, ojo que también en la parte de los profesores, yo puedo evaluar cómo tienen la relación los profes con los chiquillos, si son cálidos, si son cercanos, si los profes trabajan en equipo para hacer actividades que puedan los niños trabajar, ¿cierto? Y si los profes están preocupados en incorporar
¿cierto? Ajustes para poder que los niños que tienen necesidades educativas especiales puedan aprender de mejor manera. Y además, ¿cierto? Ver si son creativos, si son innovadores, ¿cierto? Si buscan recursos, si quieren o buscan diferentes maneras de motivar a los chiquillos. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros tenemos que hacer una distinción en la parte final del curso. No sé si ustedes escucharon una frase del ministro de Educación hace un tiempo atrás, que dijo que la educación chilena era como el siglo XIX, estando en salas del siglo XX, pero con un programa de estudios que busca llegar al siglo XXI. No sé si alguno escuchó más o menos la frase del ministro, del actual ministro de Educación. De todos los demás rehenes que permanecen vivos. ¿Ninguno? Tenemos que aprovechar todas las instancias y les pedimos a ustedes que lo rescaten y que lo saquen Ahora, de ese calabozo. ojo, ¿por qué dijo esto? Decir que estamos atrasados. Exacto, pues dijo que estamos atrasados. ¿Por qué? Porque el paradigma actual de la educación chilena no es una educación inclusiva. Y es cosa que veamos el checklist. Miren, la educación tradicional tiene un currículo estándar, normal. La educación inclusiva, por el otro lado, promueve el desarrollo integral de la persona. Nosotros nuestros proyectos educativos lo tenemos incorporado, pero el colegio busca también, por ejemplo, evaluar de forma estandarizada a los estudiantes. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el CIMSE, la PAES, son pruebas que son estándar. Por lo tanto, ¿son representativas de la manera de estudiar de todos los alumnos? Ciertamente no, por ejemplo. ¿Ya? Por ende, no hay una atención, ¿cierto?, hacia los estudiantes menos capaces, al menos en la parte evaluativa. En cambio, ¿qué es lo que busca una escuela inclusiva? Promueve la igualdad de derechos para todos, ¿cierto? Y la diversidad, obviamente, de formas de aprender. Ahora, obviamente, en la escuela inclusiva, ¿cierto? Vamos a reforzar la diversidad, vamos a reforzar la heterogeneidad, vamos a reforzar el aprender a pensar, ¿cierto? A ser crítico, obviamente, con la realidad, tratar de mejorarla. Y por lo tanto, también buscamos, ¿cierto?, que los niños sean más autónomos. ¿Qué pasa en la escuela tradicional? Nosotros buscamos una formación integral, sí, pero no le damos totalmente, ¿cierto?, autonomía a los chiquillos. En la escuela inclusiva, sí. Ahora, la educación inclusiva obviamente busca, ¿cierto?, una educación de calidad, naturalmente. Pero ¿qué es lo que pasa en la escuela tradicional? ¿Cierto? La educación en qué está basada, en los conocimientos, ¿cierto?, que el niño supiera. Por ejemplo, ¿cierto? Mientras más fecha y personajes, por ejemplo, supieran más la escuela antigua, mejor. Actualmente, ¿qué es lo que se busca? Que el niño, por ejemplo, relacione procesos históricos. ¿Ya? Ahora, obviamente, ¿busca el cambio social la escuela inclusiva? Sí. Y busca también, ¿cierto?, el, una actividad que vaya, ¿cierto?, hacia la comunidad, donde la comunidad pueda participar, donde existan ciertos valores como el respeto, la capacidad, ¿cierto?, de adaptación, ¿cierto? Se desarrollan proyectos cooperativos. ¿Y qué pasa en la escuela tradicional? Obviamente, cada profesor trabaja por sí solo, no hay un trabajo colaborativo, ¿cierto? Los profes se dedican a una sola área, por lo tanto, no trabajan mucho entre ellos. Y, por ende, no hay tampoco un tratamiento en la escuela tradicional hacia las necesidades educativas especiales. Por lo tanto, nosotros, chiquillos, estamos, ¿cierto?, en un momento de transición. No somos completamente tradicionales, pero tampoco somos inclusivos en Chile. Eso hay que tenerlo súper en claro. Todavía nos falta bastante para hacer o para tener escuelas realmente inclusivas. Ahora, si bien, ¿cierto?, las escuelas están siendo un poquito más flexibles ahora, a nosotros todavía nos cuesta llegar a un panorama inclusivo porque de partida no podemos trabajar en sala individualmente con los alumnos. Y aquí recordemos algo que hablábamos la otra vez. Un profesor que tiene 40 alumnos en sala, en 90 minutos pedagógicos, ¿cuánto tiene? O sea, en 90 minutos de tiempo, ¿cuánto tiene para hablar con cada uno de los estudiantes?
si tiene 40 estudiantes y 90 minutos de tiempo? ¿Cuántos minutos tiene aproximadamente? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Profe, ¿cómo era la pregunta? Que somos, a ver, tenemos, para ser clara, tenemos 40 alumnos en sala y el profesor tiene solamente 90 minutos. ¿Cuánto tiene el profesor para poder tratar con cada estudiante? Aquí se allanara menos de un minuto, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo ¿Un minuto y trabajar, medio? yo diría que incluso menos de un minuto, porque tenemos, ¿cierto? Ah, 40 minutos, o diríamos cercano a los 2 minutos, 1 minuto y medio, más o menos, ¿cierto? 90 dividido por 40 nos da 2 minutos 25. O sea, tenemos un poquito más de 2 minutos por estudiante. Por ende, es una locura, si ustedes se fijan con las condiciones actuales, trabajar individualmente. Por ende, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender, ¿cierto? Que las actividades que tenemos que armar no nos va a dar el tiempo probablemente para trabajar con cada alumno, pero sí nos va a permitir, ¿cierto? Trabajar, por ejemplo, en grupos más pequeños, en espacios más pequeños, para poder generar esta diversidad o esta valoración de la diversidad. ¿Y en eso qué significa? Que el profesor puede usar estrategias como, por ejemplo, estudiantes, tutores, ¿cierto? Que sean más aventajados, que puedan ir fortaleciendo su capacidad de aprender enseñándole a otros, por ejemplo. Entonces, tenemos que buscar recursos que nos permitan un trabajo un poco más a caballo, por decirlo así, con nuestros estudiantes. Y es el gran desafío que tiene actualmente Chile para poder llegar a una educación inclusiva, o uno de los grandes desafíos al menos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros podemos pensar en la reflexión, chiquillos? Obviamente, yo tengo que pensar cuánto tiempo le dedico a mis prácticas pedagógicas, cuánto me demoro en elaborar materiales y adaptar los recursos que estoy ocupando para lograr aprendizaje. ¿Tengo tiempo para investigar sobre las nuevas tendencias en educación, por ejemplo? Ahora, la escuela obviamente puede pensar, ¿le damos cabida a los padres y apoderados en la toma de decisiones? ¿El profesor tiene habitualmente o busca ser un agente de cambio? Esa también es otra pregunta. Exacto. En la clase al unísono. Por lo tanto, ahí el desafío es tratar de hacer actividades en las cuales todos puedan participar de alguna manera, ¿cierto? Y por ende, aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, que preguntarnos como profesores, ¿hay una formación inicial de calidad para los profes actualmente? ¿Tenemos posibilidades de tener una buena educación continua, por ejemplo? Etcétera. Ahora, nosotros, como dijimos, ¿cierto?, estamos en un paso de transición. Nosotros no somos, como dije antes, en la actualmente Chile, escuelas inclusivas, pero somos al menos integradores. ¿Por qué? Porque obviamente reconocemos las diferencias, pero trabajamos todavía de forma segregada con estas diferencias. Entonces ahí tenemos un tema también a poder analizar. Chiquillos, chiquillas, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profesora, vamos bien. Perfecto. Ahora, para resumir, recuerden que el concepto de inclusión es mucho más amplio, porque significa meter a todos dentro de un mismo saco, independientemente de las personalidades, de las características, ¿cierto?, de lo que tenemos cada uno. Por lo tanto, en la medida que yo trabaje con grupos más reducidos, voy a estar haciendo más inclusiva. Por eso, por ejemplo, como dice Jessica, los cursos inclusivos tienen mucho menos alumnos que una sala normal. ¿Por qué? Porque lo que se busca es estar más en sintonía con aquellos estudiantes, ¿cierto?, que tienen necesidades educativas especiales. Por lo tanto, eso significa que para poder ser inclusiva, yo voy a tener que cambiar las condiciones de la escuela. Eso significa, por ejemplo, disminuir estudiantes en sala, incorporar educadoras diferenciales, ¿cierto? Y por lo tanto, cambiar la mentalidad del trabajo del profesor, dándole más
trabajo, ¿cierto? O más espacio a un protagonismo del estudiante. Ahora, en síntesis entonces, ¿cierto? ¿Cómo yo incluyo o cómo genero una escuela inclusiva? Favoreciendo la pertenencia de los estudiantes, ¿cierto?, a su colegio. Es decir, haciendo actividades para que ellos se sientan parte de ese colegio. Como hablábamos delante, ¿cierto?, el tema de los recreos entretenidos. Favoreciendo la premiación, ojo, y la distinción de los logros. O sea, por ejemplo, es muy bueno lo que hacen las escuelas, por ejemplo, cuando premian a los estudiantes que tienen 100% de asistencia. ¿Por qué? Porque motivan los buenos aspectos que ellos tienen, ¿cierto? Y con eso fomento, obviamente, la autoestima de mis estudiantes. Y un chico que tiene, ¿cierto?, una buena autoestima también va a poder desarrollarse de mejor manera en su parte académica en el colegio. Y el otro elemento, ¿cierto?, muy importante es el respeto entre alumnos y profesores. ¿Ya? Esto es lo vital, porque en el fondo, en la medida que yo acepto que hay otras personas que son diferentes a mí, que opinan diferente, ¿cierto?, y las trato con respeto, voy a poder garantizar también una mejor convivencia. Chiquillos, chiquillas, ¿dudas hasta acá con esto? ¿Alguna duda? Nada. ¿No? Ya. Ojo, la educación obviamente inclusiva tiene, por lo tanto, una mirada totalmente diferente a la escuela tradicional. ¿Ya? Nosotros, por lo tanto, en una escuela inclusiva valoramos lo diferente y tratamos de hacer recursos que consideren esas diferencias. ¿Ya? Ojo ahí. Por ende, no es sencillo. ¿Ya? Ese es otro de sus grandes desafíos. Ahora, ¿qué es lo que busca la inclusión? Que salgan estudiantes con una visión de cambio social, ¿cierto?, que sea diferente. ¿Por qué? Porque obviamente les va a enseñar habilidades como el respeto, como la tolerancia, ¿cierto?, etcétera. Ahora, ¿por qué nosotros no somos una escuela inclusiva actualmente? Porque evidentemente nosotros tenemos todavía, ¿cierto? Nosotros tenemos una enseñanza en los colegios que no se adapta, por ejemplo, a la cultura de estos estudiantes, por ejemplo, que son extranjeros, que son discapacitados. Todavía no, porque ni los programas de estudio todavía los consideran lo suficiente. Por ende, ahí tenemos un elemento también importante. Ahora, ojo chiquillos. Lo que hay que entender, ¿cierto? Es que para llegar entonces a ser una escuela inclusiva, nosotros tenemos que romper las barreras de la exclusión. En la medida que los niños se sientan bien incluidos en sala, ¿cierto? Vamos a ir derrotando cualquier barrera de exclusión que pueda haber. ¿Ya? Ojo ahí. Y eso significa que tengo que valorar, ¿cierto?, a todos los estudiantes por igual. Por lo tanto, un niño no debería notar cuando yo, ¿cierto?, valoro a uno más que el otro, sino que tengo que también que incluirlos y tratarlos, ¿cierto?, de la misma forma. Y cerramos con esto último que es importante. Ojo, aquí nosotros tenemos que pensar que el niño que tiene una dificultad o una necesidad educativa especial no es un niño necesariamente diferente. Ojo con eso, porque muchas veces estos niños se sienten diferentes porque la gente les remarca el hecho de que les cuesta más, de que tienen más dificultades, ¿cierto? Y la inclusión en general trata de evitar esas diferencias, sino que los niños se sientan también al mismo nivel o a la misma igualdad que los demás estudiantes. Por tanto, este es el otro desafío grande que tenemos, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, ¿cómo quedamos con este curso, con este módulo que llega a su fin? Sí, bien. Súper bien, profesor. Este es un módulo, Gracias. gracias a ustedes, chiquillos, espero que les vaya muy, muy, muy bien. Un gusto conocerlos, un gusto saludarlos.
y de verdad les deseo todo el éxito. Entiendo que les queda un módulo más, ¿no? Creo que ya vieron todo lo demás, ¿no? Este martes, la ministra de Minería Aurora Williams. Nos queda un módulo de psicología, algo así. Que les vaya excelente. Espero que puedan volver o sea, se desempeñen pronto en este ambiente que necesita gente que ame la educación, y a los que ya están en educación, empátense de la diversidad, ¿cierto? De la tolerancia, y espero que puedan ser, digamos, que les vaya bien en este proceso. Así es, mañana hay prueba, revisen el cronograma, ¿ya? ¿Hay una evaluación general de todos los ramos? No, yo entiendo que es por cada módulo, ¿ya? Pero eso se lo pueden preguntar igual a la coordinadora. Es cargante. Ya. Ahí no sabría decirles, pero yo entiendo que sí. O sea, que, perdón, Profe. que no. Sí, dígame. En Dígame. la información de matrícula, en la información de matrícula sale esa información, Ya. que Yo ahí hay no una lo sé. prueba final que toma todos los contenidos que hemos aprendido en los módulos. Ah, ya. O sea, la información de matrícula por lo menos sale eso. Ya. Entonces, ahí le tiene que preguntar a coordinación porque yo la verdad es que no lo manejo tanto. Entonces, no quiero darles una respuesta que a lo mejor es cerrada, ¿ya? Recuerden que mañana es la última prueba con la clase de hoy día, ¿cierto? Del 7 y 8. Y, chiquillos, todo el éxito para lo que viene más adelante y espero que les vaya muy bien en su aventura escolar. Un abrazo, muchachos. Que estén bien. Profesora, quería Cuénteme. comentarle, quedaba los últimos minutos ya, yo entré porque no he hecho la prueba. ¿Ya? Y me sale que tengo abierta la prueba número 3 y la 4 también. Me sale por así. La 4. Sí, Ya. Déjeme revisarla porque la 4 no está abierta. Ya, la voy a ver. Gracias por el aviso, Teresa. Lo voy a revisar. ¿Ya? profesora. Muchas gracias por todo. Muy bueno. Cuídense. Qué bueno que les haya servido. Buenas Ya. noches, muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Profe, Cuídense. disculpe, antes que se Dígame. vaya, es que estoy viendo el calendario que Sí, salía de las pruebas sí. y dice que hoy día hay una prueba recuperativa, martes 5 de agosto, En la 3. Sí, sí, en la en la 3. 3. Que se abre a las 12 de la noche. Disculpe, Y profesora, ¿y la si que está abierta hicimos la 4, ayer, la podemos hacer? A ver, espérense que están hablando las dos al mismo tiempo y no entiendo. Ya. A ver, Silvia, espérate, usted estaba hablando primero, disculpe. sí, Ya. ya, lo que pasa es que estoy viendo lo que usted dio el calendario y Ujú, dice evaluación 3, lunes 4 de agosto, que fue la que hicimos ayer. Yo la ujú. hice ayer. Sí, Y se supone que hoy día dice martes 5 prueba recuperativa. ¿Aquí son las pruebas que están atrasadas? sí. A los alumnos que Ah, no terminan hoy día, de aquí a las 23:59, se vuelve a abrir para se abre a las 12 de la noche otra vez. ya. Y mañana entonces tendríamos la prueba de esta clase y de los módulos que terminamos de pasar. Así es. Ah, Eso es. Profesora, mi muchas Sí. gracias. pregunta era si la profesora, la otra compañera vio que estaba abierta la prueba número 4 y si es así, ¿la podemos realizar ahora? Si está abierta, sí, no tengo problema. No tengo inconveniente, pero no debería estar abierta porque yo no la dejé abierta. Pero revísenla. Yo disculpe, yo no antes hice y estaba abierta, pero no la hice porque hice de nuevo una, no sé, estaban todas abiertas. Entonces Pero, ya, pero igual ahí estaba, pero no ya. importa. Ya, Buenas no se noches. la voy a revisar entonces en un momento, en más ratito. No hay problema, Patricia. Para mí es un gusto. Cuídense, chicuelas. Que les vaya muy bien, que tengan un lindo resto de semana, de día y de año. Cuídense. Adiós. Ya, Muchas profesora, gracias, hasta profe. Buenas luego. noches. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, profesor.